Señor, en este momento estamos sumamente agradecidos por el tiempo de enseñanza en el cual el Evangelio ha sido expuesto, tal cual es, sin quitarle, sin agregarle. Y eso es lo que a ti definitivamente te agrada, Señor. Por eso te agradecemos por esa hermosa oportunidad que tenemos de poder recibir de ti. El tiempo de la alabanza ha sido un tiempo donde hemos exaltado tu nombre, donde hemos hecho patente lo que creemos. No cantamos acá, Señor, solamente por divertirnos. No cantamos acá, Señor, para pasar el rato. Cantamos para glorificarte a ti, para declarar también con la música lo que realmente estamos creyendo y viviendo cada uno. Por eso, Señor, te agradecemos porque nos das esa libertad en un país donde no debemos escondernos para hacerlo, Señor. También en este momento queremos pedir que nos des entendimiento para guardar tu ley, que nos enseñes, oh Jehová, tus estatutos, tus mandamientos y tus decretos, para que los guardemos de todo corazón y los pongamos por obra. Particularmente yo te quiero rogar, oh Señor, que me hagas un simple instrumento en tus manos, que quites de mí todo estorbo de pensamiento, de creencia, y que así sea traslúcida tu palabra realmente para nosotros, y que todos, comenzando por este instrumento, Señor, salgamos hoy redargüidos, enseñados y confortados por tu palabra. Que esa semilla, Señor, germine, crezca, se haga frondosa con el ejercicio que hagamos, con la práctica que tengamos diaria de lo que vamos a aprender. Así te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Voy a pedirle que que tome su asiento, y a los niños que también nos quedemos sentaditos y calladitos. Muy bien. Perfecto. Capítulo 7 de Romanos es al que quiero llevarle. Porque el capítulo 7 en general, en un panorama general solo del capítulo 7, nos va a estar hablando de un tema que es incluso el que he tratado de tomar como título para la predicación, y es el tema de la victoria del creyente, la victoria del Hijo de Dios frente a su atadura pasada de la ley. Y vamos a explicarlo conforme el tema hoy nos lleva, y la próxima semana, si Dios tiene esa voluntad. Capítulo 7 empieza con una pregunta, el hermano Pablo, y vamos a leer los primeros 6 versos. Romanos 7, del 1 al 6. Doy unos segundos para que lleguemos todos ahí. Muy bien. Decía Pablo, inicia la introducción de este capítulo después de haber hablado de servicio a la justicia, del morir al pecado, de la nueva vida en, para, desde y solamente por Cristo. Y en el capítulo 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? E introduce un paréntesis: pues hablo con los que conocen la ley, cierra paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por lo que Daniel nos exponía hace unos minutos atrás, pareciera que este es otro de los efectos de la maravillosa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque nos ha hecho tener una victoria sobre un yugo que teníamos
sobre nosotros. Y vamos a estar ingresando en este texto para verificar cuál era ese yugo y de qué hemos sido liberados. Y una vez liberados, ¿qué se espera de nosotros? ¿Cuál es esa respuesta que nos habla el texto? Y comienza Pablo en el primero de los versos a exponernos un principio universal. Así que si usted quiere, usted de los que como yo le gusta subrayar algunas cosas en el texto, ese primer verso usted lo va a anotar como un principio universal, un principio de aplicación a toda persona. Y Pablo le habla a los que ya saben, a los que conocen, y les hace una pregunta retórica. La pregunta retórica es una pregunta que se tira, que se expone bajo el entendido, bajo la certeza y seguridad de que todos conocen la respuesta. Que la respuesta es obvia. Es más, que la respuesta se infiere de la misma pregunta. Y Pablo sabe que todos conocen, y por eso le dice, ¿acaso ignoráis? Es otra forma de decir, les traigo a la memoria, les recuerdo, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿acaso son ignorantes? ¿Acaso no saben? Hermanos, pues hablo a los que saben, dice allí, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley es señor del hombre. Obviamente aquí estamos haciendo una referencia a la ley de Moisés. Y Pablo dice que la ley es señor del hombre. Ahora vamos a explicar un poco a profundidad de esto. Porque el hecho de que la ley es señor del hombre no le quita otras cualidades a la ley. La ley está por encima del hombre, para que lo entendamos bien. La ley rige al hombre, para que lo entendamos muy bien. La ley fue dada por Dios para que nosotros entendiéramos cuál es nuestra condición de pecado. Es un espejo, decíamos el otro día, para que nos muestre dónde están todas y cada una de esas iniquidades. ¿Cuál debe ser el comportamiento que Dios espera del ser humano? De tal manera que cuando somos evaluados por esa ley, nosotros nos hallamos en pecado. Aún sin la ley el pecado está, pero la ley lo que hace es poner en conocimiento de nosotros ese pecado. Darnos ese conocimiento de que estamos en pecado. Ahora dice, ¿acaso ignoramos nosotros que esa ley es señor del hombre? ¿Por qué es señor del hombre? ¿Por qué la ley es el Señor? Porque la ley, al mostrarnos cuál es el pecado, nos ata a ese pecado. ¿Me doy a entender? Dice 1 Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El grave problema es que el pecado no nos lo podemos quitar de encima porque la ley nos dice continuamente que está el pecado presente. Ahora, ¿cómo es que eso se manifiesta en la práctica? ¿Cómo es que nosotros lo vemos en la práctica? Bueno, es muy fácil. Basta decir que algo es desagradable delante de Dios o está prohibido por Dios o es contrario a lo que Dios determina para que entonces nazca en nosotros la intención de hacerlo, de transgredir esa ley, ¿no es cierto? Y bueno, como a veces hay que ser un poquito más gráficos, ¿verdad? Viendo la hora, yo creo que aquí la mayoría ve lo que voy a hacer. Vean este ejemplo, qué gráfico que es. Y si es poco, porque a algunos tal vez no les suena muy atractivo, ¿verdad? Bastante calor, así, y todo lo demás. Demasiado gráfico. La ley es la siguiente. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay problemas. Es prohibido tomar esta gaseosa, no digo el nombre porque está quedando grabado y después hay
Y es prohibido comerse este chocolate. ¿Ve qué fácil? Se los acerco bien. ¿Ve? ¿Qué le parece? Es prohibido. No es permitido, es prohibido. ¿Verdad? Bien prohibido, vea. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Es prohibido. Está mal. No es agradable. Es malo. ¿Ve? Es malo. Prefieren no ver. Es malo, es prohibido. Yo le aseguro que al salir de aquí, mínimo el 50% de los presentes van a ir corriendo a la hora de almuerzo, ¿verdad? Y van a adquirir de esos productos porque les estoy diciendo que es prohibido, que es malo. Ese es el efecto de la ley. La ley nos dice lo que está malo. Entonces, corremos con mucho más ahínco, deseo, y nace dentro del ser humano, por esa naturaleza pecaminosa, nace la intención de ir a hacer aquello que se nos está prohibiendo. ¿No es cierto que más de uno tiene ganas de comerse ese chocolate y de tomarse esa gaseosa? ¿Verdad? Pero les estoy diciendo que no se vale, que es malo. Sin embargo, insisto, creo que más de uno cuando termine este programa va a pasar esa circunstancia. Y el verso primero dice que la ley se enseñorea del hombre. Fíjese que si yo le digo que es malo, y se lo dicen los médicos y nutricionistas y todos los demás, aún sobre todo eso, y que lo podemos atar a un precepto bíblico de mayordomía del cuerpo, resulta que nos es más atractivo, más agradable, y mal lo vamos a ir a hacer. Porque la ley se enseñorea del hombre. El poder del pecado viene porque la ley nos muestra cuál es ese pecado. Lo que pasa es que hay una gran ventaja. Terminemos de leer el verso. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y ahí vamos a poner una referencia muy interesante. La persona que ya murió, ya no está sujeto a la ley. Ya se murió, ya no vive. Como no tiene vida, no está activo ese efecto pecaminoso que proviene de su corazón. Eso es un principio universal. A todos nos gobierna la ley. Ahora, Pablo, porque le gusta mucho hacer más prácticas las cosas, nos introduce en el verso 2 y 3 un símil, una analogía, una exposición clara, así como eso es lo que acabamos de ver, de cómo funciona. Y veamos el verso 2 y el verso 3 dice que cuando hay una relación de matrimonio, cuando dos personas son casadas, sucede que la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Sucede un efecto interesante. Igual sucede con el varón. Lo que pasa es que aquí la referencia la hace la mujer por algo que le voy a explicar después. No porque la Biblia sea machista, como dicen a veces, ¿verdad? Sino porque Pablo en su didáctica tiene que dejarnos una correcta enseñanza. Y por eso hace referencia a la mujer. Insisto, se lo voy a explicar ya en los próximos minutos. Pero dice Pablo que la mujer está sujeta al varón mientras el varón vive. Y en el verso 4 dice que si esa mujer se une a otro varón mientras su esposo vive, ella es adúltera. Aunque hoy nos digan algunas teorías por ahí que no, que eso no es adulterio, amado hermano, es adulterio. Están casados, está unido a la ley del varón, de su esposo. Pero dice el mismo texto, si el varón fallece, muere, entonces esa mujer queda en libertad de tal manera que si se une a otro varón, ya no es llamada adúltera. Está sencillo, ¿verdad? Está claro.
Como murió el varón, entonces pasó en nuestros términos actuales a ser viuda, y al ser viuda, perfectamente hábil para contraer matrimonio otra vez. Eso es un principio muy claro. Y Pablo lo introduce acá porque quiere darnos una gran enseñanza. Lo primero que podemos establecer aquí es que tanto el varón como la mujer, ambos están sujetos en ese matrimonio a su cónyuge. De tal manera que igual regla que aplica para la mujer, igual regla aplica para el varón. En eso estamos claros y nadie va en contra de eso. Lo segundo es que la muerte de uno de los dos libera al otro de esa ley que existe entre ellos. ¿Me estoy dando a entender? Esa ley de matrimonio delante de Dios, una vez que uno de los dos fallece, entonces libera al que quedó vivo. Eso también está sumamente claro. Pero Pablo hace referencia a la mujer por algo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 2, porque Pablo era muy celoso. Pablo tenía un celo tremendo, y un celo que le copió a su Señor, a Jesucristo. Y ese celo es por la iglesia de Cristo. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En esa similitud del matrimonio, la mujer representa a la iglesia, representa a la comunidad de fe de todos y cada uno de los creyentes. Y por consiguiente, el varón no representa a otro que no sea a Cristo Jesús. Por eso es que la referencia Pablo la tiene que hacer dirigida a la mujer, porque nos está hablando directamente a nosotros. ¿Queda claro? ¿Es sencillo? Y entonces viene la aplicación, verso 4. Así también vosotros, ¿ven? Se da cuenta que se estaba refiriendo a nosotros. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Otra vez? Habéis muerto a la ley. ¿Otra vez? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por medio de la muerte de Cristo, nosotros ya con referencia a la ley nos consideramos muertos. Y no solo nos consideramos, es un hecho. Ya la ley no es señor de nosotros. Ya yo puedo pasar esta bebida y puedo pasar este chocolate por encima, por enfrente de su vista y de su mirada, y usted decir, yo sé que esto contraría la ley, esto está mal. Y tengo el dominio propio que es fruto del Espíritu Santo para decir, eso no lo consumo. Por más que se vea como se ve. Vamos un momento, ya llegamos al tema de la muerte porque es muy importante. El grave problema de nosotros los creyentes, hoy en día, sumado al humanismo, sumado a muchas teorías que hoy se nos están exponiendo y sobre las cuales estamos siendo bombardeados, es que queremos resucitar continuamente al viejo hombre. El creyente tiene ese problema, el no creyente no, porque todavía es viejo hombre. El creyente tiene el problema de querer seguir viviendo él por sus propios gustos, iniciativas y sus propios deseos. Ese es nuestro problema, pero no nos damos cuenta que con referencia a la ley ya nosotros estamos muertos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso me encantó que Daniel hoy nos aclarara. No es la cruz en sí misma, es la obra de Cristo en la cruz. No es la cruz solita, es quien fue el que participó en esa muerte, el que estuvo allí e hizo la obra completa. Eso es. Es una muerte legal. Estamos de acuerdo, todos aquí todavía tenemos vida. Si bien morimos a través de la cruz de Cristo
a lo que la ley nos imponía, eso que despertaba ese morbo, esa iniquidad, esa maldad que la ley produce cuando nos dice que está mal, para eso estamos muertos. Y es una muerte legal que fue ganada por Cristo cuando compró a todos y cada uno de los suyos. Pero dice, para que seáis de otro, o sea, lo que nos resta de vida, seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora pertenecemos a Cristo. Yo no sé si me entiende. Usted murió. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, usted murió a su vida y ahora pertenece a otro. Y ahora quien vive en usted es otro. Ya ahora usted pertenece a otro que muy claramente le exige fruto. Y fruto para Dios. ¿Tiene Dios derecho a pedir el fruto en nosotros? Pregunto. Antes de llegar ahí, Gálatas 2, 19 al 20 dice, porque por la ley soy muerto para la ley. La ley me dice lo que está prohibido y yo digo, sí tiene razón, no tiene usted poder sobre mí, yo me conformo a Cristo. Dice, porque soy por la ley muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora, ¿Dios tiene derecho a pedir el fruto en usted y en mí? Pregunto. No solo tiene el derecho, sino que, hermano, de hecho lo hace. ¿Sabe por qué? Porque su salvación, porque su libertad de la ley fue una obra de Él. No fue una obra suya. Y Él espera ver el fruto de lo que Él hizo en la vida de sus hijos. Él exige ver el fruto de lo que Él ya compró. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y es un fruto para Dios, no para usted. Es un fruto para el Señor, no para usted. Porque reitero, ya usted considérese muerto. Considérese que es Cristo el que está viviendo en usted. Por eso orábamos y le decíamos al Señor que nos hiciera un instrumento en sus manos. Que no fuese para nosotros. Porque nunca hemos sido nosotros el centro. Este principio reclama que tengamos el fruto para Dios, porque ahora somos de Él. Y nos introduce el verso 5 y el verso 6, que son versos tremendamente prácticos, que son versos tremendamente claros para efecto de lo que estábamos diciendo. Porque te vas a dar cuenta que hace una comparación entre dos clases de frutos. Dos clases de productos que nosotros vamos a entregar. Muy bien. Dice el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos en el principio universal de todo ser humano, mientras vivíamos alejados de Dios, mientras nuestra condición es igual a cualquiera que no haya venido a Cristo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros, llevando un fruto para muerte. Mientras usted está en el pecado, en la carne, cuando la ley le dice que usted no debe, es cuando las pasiones pecaminosas se despiertan y le dicen, tómelo. ¿Se acuerdan de Eva? Vio el árbol que era bueno para adquirir sabiduría, agradable, después de bueno fue agradable a los ojos, y finalmente lo codició,
¿Se da cuenta del proceso que despierta la ley? Cuando se le dijo no lo tome, entonces comenzó a considerar qué bueno que sería, qué agradable que se ve, qué codiciable que es, qué ganas de... Y ahí se fue todo el proceso que nace en el corazón del ser humano. Muy bien, mientras estábamos en la carne, la ley motiva las pasiones pecaminosas de nuestro cuerpo. Quiero que vayamos, por favor, a la segunda carta a los Corintios, y acompáñeme allí, al capítulo 3. Acompáñeme al capítulo 3, versos 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como si fuera de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué pasa con la ley? Mata. Te provoca y una vez que la incumples, te mata. Porque el pago del pecado es muerte. La ley te invita al pecado, tú caes en pecado y luego la misma ley te juzga y te mata. Ahora, ese es el aspecto negativo que tiene la ley, porque luego veremos más adelante, a partir de la próxima predicación, que la ley tiene un aspecto normativo y formativo para nosotros. Pero el aspecto negativo es cuando gobierna tu corazón. Cuando esa ley es la que viene a despertar las pasiones pecaminosas que hace un momento leíamos. Ahí es donde está el problema. Hoy la predicación es para los que conocen la ley. Y aquí dice claramente que la competencia que nosotros tenemos no proviene de nosotros. Ahora somos competentes para sobreponernos y no caer, ni vivir, ni practicar el pecado, pero somos competentes porque Cristo, con su Espíritu, nos vivifica. Por eso somos competentes. La competencia no proviene de nuestras habilidades, no proviene de nuestra madurez, proviene de que Dios, a través de su Espíritu, habita corporalmente en nosotros. En la carne, dice el verso 5, regresando otra vez a Romanos, tenemos un fruto muy claro, llevando un fruto para muerte, ¿no es cierto? ¿Cómo te consideras cuando vivías antes de venir a Cristo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cuál era tu ruta? El mismo Pablo dice, ¿qué de aquellas cosas que de hoy se avergüenza? No es nada para enorgullecernos. No es nada para el cual sentir nosotros orgullo. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si siembra para su carne, de la carne, ¿qué es lo que sega? Corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. ¿De qué se trata, Jaime, entonces? Se trata de que ya no vives tú, que ya la ley no te provoca, sino que ahora es Cristo el que a través de su Espíritu vive en ti. Por eso nunca vas a tener en tus propias fuerzas la capacidad de decirle al pecado que no, nunca. Por eso la ley siempre va a tener razón cuando te condena. Pero cuando es Cristo el que vive en ti, tienes todo el poder y la capacidad de decirle al pecado no, y la ley no va a ser tu Señor. La ley no va a poder condenarte de manera alguna. Porque vea el fruto que hay para aquellos que ya son libres de la ley. Veamos el verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Qué significa libres de la ley? Significa que cuando la ley viene a evaluar tu vida, no va a encontrar nada en qué te va a poder juzgar. Eso es otra forma de entender cuando Pablo escribe a los santos.
Eso es otra forma de hablar de santidad y santificación. Eso es otra forma de hablar de la madurez en la vida cristiana. Que en cuanto a la ley, irreprensibles. ¿Me doy a entender? Yo necesito saber si me estoy dando a entender, no porque yo quiera enseñar algo, sino porque yo quiero transmitir lo que dice la palabra de Dios. Ahora somos libres de la ley. ¿Por qué? ¿Porque fuimos muy capaces? ¿Porque podemos resistir el pecado? No. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Amado hermano, yo quiero que entienda que aquí no aplica y nunca ha aplicado aquello de que a la verdad es que todos somos humanos y todos pecamos. Esas justificaciones, esas excusas no son válidas delante de Dios. Por eso el llamado es a santidad. Por eso el llamado es a obediencia. Por eso el llamado es a estar sujetos a Cristo. Por eso el llamado es a no vivir usted, sino que sea Cristo el que viva en usted. Él es la esperanza de gloria. Y dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora, ¿quién dirige tus destinos? Ahora, ¿quién te provoca cuando te dice algo? Es el Espíritu Santo de Dios. Ya no es la ley la que te provoca a pecar, es el Espíritu Santo de Dios el que te provoca a que no peques. Pero solo pueden vivir por el Espíritu aquellos que han nacido del Espíritu. Solo pueden vivir por el Espíritu aquellos en los que el Espíritu Santo vive en ellos. Y los que son llamados hijos de Dios precisamente se reconocen porque el Espíritu les da testimonio de que son hijos de Dios. Por eso podemos servir ahora bajo el régimen del Espíritu Santo. Usted me dice, Jaime, y si no le hago caso a la ley, ¿a quién le hago caso? Le hace caso al Espíritu Santo de Dios que vive físicamente, está en usted. Así que cuando viene la tentación, así que cuando la ley le sugiere pecar, usted tiene un gran ayo con usted. En usted vive el poderoso de Israel, para que usted tenga la capacidad de decir no, para que usted tenga la capacidad de decir hasta aquí, para que usted tenga la capacidad de separarse y de levantar ese muro, como lo hizo Nehemías, separando lo santo de lo profano. Y es que es triste ver cómo el cristiano, el creyente, todavía quiere vivir bajo la ley del pecado. Se dice creyente, pero no saca el pecado de su vida. Se dice creyente, pero no sabe cuando el Espíritu le habla. No lo reconoce. Que es la pregunta inicial de todo creyente cuando está comenzando, ¿verdad? Uno entiende que cuando el creyente está comenzando, cuando usted vino a Cristo por primera vez, siempre vienen y le preguntan, ¿y cómo escucho la voz de Dios? Pero yo le estoy hablando a quienes ya tienen el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y que ya saben reconocer la voz de Dios. Porque el Espíritu está hablando. Y pueden haber 1000 voces alrededor, como lo vamos a estar viendo en algunos de los devocionales. Voces hay muchas, pero Dios solo nos autoriza a escucharlo a Él, nada más. Eso es la voz que nosotros escuchamos. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya es tiempo, nos está diciendo Pablo, de que aprendamos a reconocer la diferencia. Ya es tiempo de que entendamos que con respecto a lo que la ley nos propone, nosotros estamos muertos. Y que ya nos servimos al régimen viejo de la letra. Ya no reaccionamos a lo que dice, a lo que nos propone el pecado. Ahora reaccionamos a lo que el Espíritu Santo nos ordena. ¿Qué le parece?
Es duro, es difícil. Y si usted lo quiere hacer en sus propias fuerzas, se lo adelanto, no lo va a lograr. El día en que usted tome conciencia de que ahora debe de tomar cada día su cruz y seguir a Cristo, ese día es cuando usted va a comenzar a tener victoria y victoria y victoria continuamente. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro esfuerzo. Nunca ha sido eso. Y todos los generales y valientes de Dios siempre han triunfado por el mismo secreto. No han sido ellos, ha sido solamente el poder de Dios actuando en ellos. No sé si recuerdan a David cuando se enfrentó a Goliat, pero cuando David enfrentó a Goliat, le dijo: el Señor me entregará en mi mano tu cabeza, y yo se la daré a comer a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá el Dios que habita en Israel. ¿Se da cuenta lo claro que lo tenía David? Sabía que la victoria venía por el Señor y era para gloria del Señor, no para gloria suya. Ese es el secreto, amado hermano. Nosotros no estamos invitados a luchar en contra del pecado. Nosotros estamos invitados a permitir que Cristo viva en nosotros. Y viviendo Cristo en nosotros, el pecado no tiene efecto. La ley no tiene efecto. Por eso podemos ser llamados los santos del Señor. Así que para terminar, yo solamente quiero hacer una instancia para que usted realmente revise su vida. Si usted no ha venido a Cristo, está viviendo en la inmundicia de su pecado. Y eso es incuestionable. Porque la ley se enseñorea de usted. Porque el fruto que usted lleva es para muerte. Porque con solo que usted revise su vida se va a dar cuenta que ha sido de fracaso en fracaso, de pérdida en pérdida. Y eso solamente producido por la iniquidad de su propio corazón. ¿Es usted el culpable? Pero Daniel nos enseñaba que Dios, a través del único camino provisto, que es Cristo, Él asume esa responsabilidad, ese fruto, esa sentencia, con tal de que usted también muera en ese acto para que Cristo viva en usted. Y si usted es creyente y si Cristo ya vive en usted, hermano, déjeme decirle que no tiene ninguna licencia para considerar ni como bueno, ni como agradable, ni codicioso lo que la ley le prohíbe porque es pecado. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para terminar únicamente este tiempo y después continuar con la celebración de la comunión? Voy a pedirle que incline su cabeza, cierre sus ojos y usted va a hablar con Dios. No he visto en muchas de las reuniones de iglesia en que he participado, no he visto tan contundentemente que el Evangelio haya sido expuesto como está siendo en este momento. Y eso por la gracia de Dios y para la gloria de Él. No porque en Daniel o en mi persona haya algo de importancia. Así que, hermano, valórelo. Oremos. Señor, indudablemente has sido misericordioso y tu gracia se ha extendido en una forma y una manera formidable, el día de hoy al menos. No porque dudemos de los demás días, sino porque hoy lo podemos dar como testimonio. Nos has abierto tu palabra y tu corazón. Pido que para aquellos que hoy conocen, Señor, y son sabedores de la obra de Cristo y de que tú vives en ellos, porque ya les compraste con su sangre preciosa, han creído en ti, se han arrepentido de sus pecados. Señor, pido que nos abras el entendimiento para que despojemos de nosotros todo pecado y dejemos de acariciar cosas que no pertenecen ni a la vida ni a la piedad.
sino que sepamos que en cuanto a la carne estamos muertos y que Cristo es el que vive en nosotros. Y que recordemos que ahora el régimen es el que nos impone el Espíritu Santo. A Él atendamos, Señor. Y para aquellos que en esta mañana todavía no han depositado su confianza en ti, viven todavía en su pecado y llevan una ruta de muerte eterna, te quiero rogar, oh Señor, que toquen las fibras de sus corazones y sus mentes y les hagas tener conciencia de su pecado, del arrepentimiento al cual tú les llamas por tu bondad, para que vengan a Cristo y creyendo en Él, dejen su vida y tengan vida eterna. Señor, a ti la gloria de todo lo que se ha dicho, y prepara nuestros corazones para que esta tierra fértil sea abonada ya una vez recibida la semilla, y sea abonada con tu palabra, y sea abonado, Señor, con tu palabra, y siga siendo abonada con tu palabra, y siga siendo abonada con tu Espíritu Santo, para que dé ese fruto que tú estás exigiendo de cada uno de nosotros. Te lo pido así, en el nombre de Jesús.